El avión despegó con un rugido que hizo temblar los corazones de los pasajeros. Pero para Lucía y Elena, sentadas en primera clase, el verdadero terremoto estaba por comenzar. Sus manos se entrelazaron bajo la manta de cachemira que les había entregado la azafata. Una mujer de rostro afilado y mirada gélida llamada Carmen. «¿No les da vergüenza?», soltó Carmen con una voz que cortó el aire como un cuchillo, mientras sus ojos las atravesaban con desprecio. Lucía, de 28 años, sintió que la sangre le hervía. Había trabajado incansablemente como periodista independiente para permitirse este viaje a Barcelona. Un regalo para Elena, su pareja de 3 años, quien había soportado meses de estrés en su trabajo como profesora de literatura. Sevilla, su hogar, era un mosaico de tradiciones y contradicciones, donde su amor florecía en privado pero enfrentaba miradas de desaprobación en público. Este vuelo, en la lujosa cabina de primera clase, era su escape, su momento para ser ellas mismas sin temor. Pero Carmen, con su uniforme impecable y su actitud venenosa, había decidido lo contrario. Elena, de 32 años, apretó la mano de Lucía con fuerza, sus dedos temblando. Siempre había sido la más reservada de las dos, la que prefería callar ante los insultos para evitar conflictos. Pero esta vez, algo en su interior se quebró. No tenemos por qué avergonzarnos de amarnos, respondió en un susurro firme, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y valentía. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Carmen, sin embargo, no retrocedió. Esto es un espacio de respeto, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Y ustedes están incomodando a los demás. Lucía no pudo contenerse. Incomodando, ¿por qué? Por existir, por querernos. Su voz era un desafío, pero también un grito de dolor. Recordó las veces que había caminado por las calles de Sevilla, esquivando comentarios susurrados, miradas de reojo, incluso el rechazo de su propia tía, quien le había dicho que su amor era antinatural. Este viaje era su refugio. Y ahora, incluso aquí, en un lugar donde habían pagado por un poco de paz, se enfrentaban al mismo odio. Carmen se inclinó hacia ellas, su rostro a centímetros del de Lucía. Si no se comportan, tendré que reportarlas al capitán. La amenaza era clara, pero también lo era la chispa de algo más en los ojos de la azafata, una mezcla de superioridad y miedo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Podía quedarse callada, como tantas veces lo había hecho para evitar problemas. O podía luchar. Miró a Elena, cuya respiración era rápida, casi desesperada. Entonces, tomó una decisión. No te atrevas a amenazarnos, dijo Lucía, su voz baja pero cargada de furia. No somos nosotras las que estamos rompiendo las reglas. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Y un hombre mayor, sentado 2 filas atrás, se puso de pie. Déjelas en paz, dijo con una voz grave que resonó en la cabina. Carmen palideció, pero no respondió. En cambio, giró sobre sus talones y desapareció detrás de la cortina que separaba primera clase del resto del avión. Elena soltó un suspiro tembloroso.
sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No deberíamos tener que pasar por esto, susurró. Lucía la abrazó, ignorando las miradas de los demás. No vamos a dejar que nos arruinen esto, prometió. Pero en el fondo, sabía que esta batalla apenas comenzaba. El vuelo continuó en un silencio tenso. Carmen reapareció minutos después, sirviendo bebidas con una sonrisa forzada, pero evitando mirarlas directamente. Lucía no podía dejar de pensar en la injusticia. Había crecido en un barrio humilde de Sevilla, donde las tradiciones católicas impregnaban cada rincón. Y aunque España había avanzado en derechos para la comunidad LGBT, el cambio no llegaba a todos los corazones. Elena, por su parte, venía de una familia más progresista, pero incluso ella había enfrentado el rechazo de colegas que la juzgaban en silencio. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Barcelona, Lucía sintió una chispa de esperanza. Tal vez podrían dejar atrás este incidente, disfrutar de su fin de semana en la vibrante ciudad costera, pasear por las Ramblas, perderse en el arte de Gaudí. Pero entonces, un anuncio por el altavoz rompió sus pensamientos. Atención, pasajeros. Por favor, permanezcan en sus asientos tras el aterrizaje. Se realizará una inspección de seguridad. Lucía y Elena intercambiaron una mirada de preocupación. ¿Era esto por ellas? ¿Había Carmen cumplido su amenaza? El corazón de Lucía latía con fuerza, pero también con una determinación renovada. No dejarían que nadie las humillara más. El avión aterrizó con un suave golpe en la pista del aeropuerto del Prat, pero la tensión en primera clase era asfixiante. Lucía mantuvo la mano de Elena apretada, sus ojos fijos en la cortina por donde Carmen había desaparecido. Los demás pasajeros, incómodos, evitaban mirarlas directamente, aunque algunos susurraban entre sí, especulando sobre lo que estaba ocurriendo. Un hombre uniformado, con el distintivo de supervisor de la aerolínea, entró en la cabina. Su rostro era serio, pero no hostil. Señoras, ¿pueden acompañarme un momento?, dijo, dirigiéndose directamente a Lucía y Elena. La periodista sintió un nudo en el estómago, pero no soltó la mano de su pareja. ¿Por qué?, preguntó con calma, aunque su voz temblaba de rabia contenida. No se preocupen. Es solo un procedimiento, respondió el supervisor, un hombre de unos 50 años con el nombre Javier bordado en su chaqueta. Pero sus ojos, amables, parecían decir más de lo que sus palabras permitían. Carmen, que estaba detrás de él, mantenía una expresión de triunfo mal disimulada. Lucía sintió una oleada de indignación. ¿Cómo podía alguien disfrutar haciendo daño a otros? Las dos mujeres se levantaron, recogiendo sus pertenencias con dignidad. Los pasajeros las observaban, algunos con simpatía, otros con indiferencia. Mientras caminaban por el pasillo, Elena susurró: «No dejes que nos separen». Lucía asintió, apretando su mano con más fuerza. No importaba lo que viniera. Lo enfrentarían juntas. En una pequeña oficina del aeropuerto, Javier cerró la puerta tras ellas. Lamento mucho lo que pasó en el vuelo, comenzó, su tono sincero. Recibimos una queja formal de la azafata.
pero también una denuncia de otro pasajero en su defensa. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Alguien las había defendido? Javier continuó. Un pasajero grabó el incidente en su teléfono y lo envió a la aerolínea. Quiero que sepan que estamos investigando. Elena, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. No hicimos nada malo. Solo estábamos siendo nosotras mismas. Su voz era suave pero firme. Y Javier asintió. Lo entiendo. Y créanme, no toleramos la discriminación en nuestra aerolínea. Pero necesitamos su versión de los hechos. Lucía relató todo, la mirada despectiva de Carmen, sus palabras hirientes, la amenaza de reportarlas al capitán. Elena añadió detalles, su voz temblando al recordar la humillación. Javier escuchaba con atención, tomando notas. Cuando terminaron, les aseguró que la aerolínea tomaría medidas. Por ahora, están libres para irse. Les ofrecemos una compensación por las molestias, una noche en un hotel de lujo en Barcelona y un reembolso parcial de sus boletos. Aunque la oferta era generosa, no borraba el dolor. Lucía y Elena salieron de la oficina, exhaustas pero aliviadas. En el taxi rumbo al hotel, se abrazaron en el asiento trasero, el skyline de Barcelona desplegándose ante ellas como una promesa de nuevos comienzos. Pero Lucía no podía dejar de pensar en Carmen. ¿Qué la había llevado a actuar así? ¿Era odio puro o algo más profundo? ¿Algo que ella misma no entendía? Esa noche, en la suite del hotel, con vistas al mar Mediterráneo, Elena se acurrucó contra Lucía. ¿Crees que hicimos lo correcto al hablar?, preguntó, su voz llena de dudas. Lucía besó su frente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No podemos dejar que nos silencien. Pero en el fondo, sabía que esta no sería la última vez que tendrían que luchar por su derecho a existir. La mañana en Barcelona amaneció brillante, con el sol reflejándose en los edificios modernistas y el bullicio de la ciudad llenando el aire. Lucía y Elena caminaron por las Ramblas, tratando de dejar atrás el incidente del vuelo. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido aún las perseguía. Cada mirada de un extraño, cada comentario susurrado, parecía amplificar su vulnerabilidad. En un café cerca de la Sagrada Familia, se sentaron a tomar un cortado. Elena hojeaba una guía turística, pero sus ojos estaban distantes. No puedo dejar de pensar en esa mujer, admitió. ¿Por qué nos odia tanto? Lucía suspiró, removiendo el azúcar en su taza. No es solo ella, Elena. Es lo que representa. Hay gente que no soporta vernos felices porque no encajamos en su idea de lo que es normal. Sus palabras fueron interrumpidas por un mensaje en el teléfono de Lucía. Era un correo de la aerolínea, confirmando que el vídeo del pasajero había sido revisado y que Carmen había sido suspendida temporalmente mientras se realizaba una investigación completa. Además, les ofrecían una disculpa formal y una compensación adicional. Lucía mostró el mensaje a Elena, quien esbozó una pequeña sonrisa. Es algo. No, dijo, aunque su tono no estaba convencido. Decidieron aprovechar el día explorando la ciudad. Caminaron por el Parque Güell, maravillándose con los mosaicos coloridos de Gaudí,
y se detuvieron en una pequeña plaza para escuchar a un guitarrista callejero que tocaba una melodía flamenca. Por un momento, todo parecía perfecto. Sus risas llenaban el aire, y sus manos se entrelazaban sin miedo. Pero entonces, un grupo de turistas las miró con desaprobación. Y la magia se rompió. ¿Por qué siempre tenemos que justificar nuestra existencia?, murmuró Elena, su voz cargada de frustración. Lucía no tenía una respuesta fácil. En lugar de eso, la llevó a un rincón tranquilo del parque y la besó suavemente, como si quisiera protegerla del mundo. Porque somos más fuertes que ellos, susurró. Y porque nuestro amor vale más que su odio. Esa noche, en un restaurante de tapas en el barrio gótico, conocieron a una pareja mayor, Ana y Sofía, quienes llevaban juntas más de 30 años. Las mujeres, ambas españolas, compartieron historias de su juventud, cuando ser abiertamente lesbianas en España era casi impensable. Hemos visto cambiar el mundo, dijo Ana, sus ojos brillando con orgullo. Pero la lucha nunca termina. Ustedes son la nueva generación, las que llevarán la antorcha. Las palabras de Ana resonaron en Lucía. Por primera vez, sintió que no estaban solas. Había otras como ellas, mujeres que habían enfrentado el mismo dolor y habían salido victoriosas. Pero también sabía que la batalla de Carmen no era solo personal, era un reflejo de un mundo que aún tenía mucho que aprender. El tercer día en Barcelona trajo una sorpresa inesperada. Mientras Lucía y Elena paseaban por la playa de la Barceloneta, recibieron una llamada de Javier, el supervisor de la aerolínea. Necesito que vengan al aeropuerto esta tarde, dijo, su tono serio pero no hostil. Hay algo que quiero discutir con ustedes en persona. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Era una trampa? ¿O tal vez Carmen había presentado alguna contradenuncia? Elena, siempre más optimista, la convenció de que fueran. Si no enfrentamos esto, siempre nos quedaremos con la duda, dijo. Así que tomaron un taxi y regresaron al aeropuerto, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. En una sala de reuniones, Javier las esperaba junto a una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño elegante y una expresión de arrepentimiento. Soy Marta, la gerente de experiencia al cliente. Se presentó. Quiero disculparme personalmente por lo que pasaron. El comportamiento de Carmen fue inaceptable, y hemos tomado medidas definitivas. Marta explicó que el vídeo del pasajero se había viralizado en las redes sociales, desatando una ola de indignación. La aerolínea, presionada por la opinión pública, había despedido a Carmen esa misma mañana. Además, estaban implementando un programa de capacitación sobre diversidad e inclusión para todo el personal. Queremos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir, dijo Marta, entregándoles una carta oficial de disculpa y un paquete de compensación que incluía vuelos gratis por un año. Lucía y Elena se miraron, abrumadas. Era una victoria, pero no se sentía como tal. No queremos que nadie pierda su trabajo, dijo Elena, su voz suave pero firme. Solo queremos ser tratadas como cualquier otra pareja. Marta asintió, visiblemente conmovida. Lo entiendo.
Y les prometo que estamos trabajando para que eso sea una realidad. Al salir del aeropuerto, Lucía sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había justicia. Sí. Pero también una sensación de vacío. Carmen había pagado un precio. ¿Pero cambiaría su corazón? ¿Entendería alguna vez el daño que había causado? Elena, percibiendo su inquietud, la abrazó. Hicimos lo correcto. Lucía. No solo por nosotras, sino por todas las que vendrán después. Esa noche, en su hotel, hablaron hasta la madrugada. Recordaron los momentos difíciles, las peleas con sus familias, los susurros en las calles, las veces que habían tenido que esconder su amor para sentirse seguras. Pero también hablaron de los momentos felices, las noches bailando sevillanas en un bar de Triana, las mañanas cocinando tortilla de patatas juntas, las promesas susurradas bajo las estrellas. Su amor era su fuerza, su refugio, su revolución. De vuelta en Sevilla, la vida continuó. Pero algo había cambiado en Lucía y Elena. El incidente en el avión las había marcado, pero también las había fortalecido. Decidieron compartir su historia en un blog que Lucía mantenía, esperando que sus palabras inspiraran a otras parejas a no rendirse. La respuesta fue abrumadora, mensajes de apoyo de todo el mundo. Historias de otras personas que habían enfrentado discriminación. Y hasta una invitación para hablar en un evento local sobre derechos LGBT. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos comentarios en las redes sociales eran crueles, acusándolas de exagerar o de buscar atención. Lucía, que siempre había sido la más combativa, se sintió tentada de responder. Pero Elena la detuvo. No podemos cambiar a todos, amor. Pero podemos seguir siendo nosotras mismas. Y eso es suficiente. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, se encontraron con una sorpresa inesperada, Carmen. La exazafata estaba sentada en un banco, con el rostro cansado y los ojos rojos. Lucía sintió una punzada de rabia, pero también de curiosidad. ¿Qué hacemos?, susurró Elena. Lucía respiró hondo y se acercó. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin rodeos. Carmen levantó la mirada, sorprendida. Por un momento, pareció que iba a responder con hostilidad. Pero luego sus hombros se hundieron. No lo sé, admitió, su voz quebrada. Crecí en un pueblo pequeño, donde me enseñaron que lo suyo estaba mal. Pero cuando vi el vídeo, cuando vi sus caras, me di cuenta de que fui yo la que estaba equivocada. Lucía y Elena se quedaron en silencio, procesando sus palabras. No era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Perder mi trabajo fue duro, continuó Carmen, pero me hizo pensar. Nunca quise hacerles daño. No realmente. Solo no sabía cómo reaccionar. Elena, siempre la más empática, habló con suavidad. Todos podemos aprender, Carmen. Pero tienes que quererlo. La exazafata asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo estoy intentando, susurró. Esa noche, Lucía y Elena hablaron sobre el encuentro. ¿Crees que cambiará?,
preguntó Elena. Lucía se encogió de hombros. No lo sé. Pero si una sola persona empieza a cuestionarse sus prejuicios, ya es un paso. Decidieron no guardar rencor. Su amor era demasiado grande para cargarlo con odio. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lucía y Elena se convirtieron en una especie de símbolo local en Sevilla, invitadas a charlas y eventos sobre diversidad. Aunque al principio dudaron, aceptaron, sabiendo que su historia podía inspirar a otros. En una de esas charlas, conocieron a una joven llamada Marta, de 19 años, que les confesó que su historia le había dado el valor para salir del armario con su familia. Ustedes me hicieron sentir que no estoy sola, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Lucía la abrazó, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la alegría de hacer una diferencia. Elena, a su lado, sonrió con orgullo. Esto es por lo que luchamos, susurró. Sin embargo, no todo era perfecto. La exposición trajo consigo críticas y amenazas en línea. Una noche, alguien dejó un mensaje anónimo en la puerta de su apartamento: váyanse de Sevilla. Lucía, furiosa, quiso denunciarlo, pero Elena la convenció de no dejar que el miedo las controlara. No vamos a escondernos, dijo, y juntas pintaron un arco iris en la puerta de su casa como un acto de desafío. La comunidad LGBT de Sevilla se unió a su alrededor, organizando una marcha improvisada por las calles de Triana. Cientos de personas, de todas las edades y orígenes, caminaron con banderas arcoíris, cantando y riendo. Lucía y Elena, en el centro de la multitud, sintieron que, por primera vez, su amor no era solo suyo, sino de todos los que creían en la libertad de amar. En medio de la marcha, Lucía recibió un mensaje inesperado de Carmen. Estoy asistiendo a un taller sobre diversidad, decía. Gracias por no rendirse conmigo. Lucía mostró el mensaje a Elena, y ambas sonrieron. No era una redención completa, pero era un paso hacia adelante. El primer aniversario del incidente en el avión llegó casi sin que se dieran cuenta. Lucía y Elena decidieron celebrarlo a su manera, con un viaje a Granada, la ciudad de los palacios nazaríes y los atardeceres mágicos. Mientras caminaban por los jardines de la Alhambra, reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. ¿Sabes?, dijo Elena, mirando el reflejo de las luces en el estanque. A veces pienso que ese vuelo fue lo mejor y lo peor que nos pudo pasar. Nos hizo más fuertes. Lucía asintió, apretando su mano. Nos hizo libres. Decidieron escribir un libro juntas. Una mezcla de memorias y reflexiones sobre su experiencia como pareja lesbiana en España. No era solo su historia, sino la de tantas otras personas que luchaban por ser aceptadas. El proceso fue catártico, una forma de sanar las heridas y de compartir su esperanza con el mundo. Cuando el libro fue publicado, se convirtió en un éxito inesperado. Recibieron invitaciones para entrevistas, charlas y hasta un pequeño festival literario en Madrid. Pero lo que más las conmovió fueron las cartas de lectores, especialmente de jóvenes que veían en ellas un modelo a seguir. Una tarde, mientras firmaban ejemplares en una librería de Sevilla,
Una mujer se acercó tímidamente. Era Carmen. Leí su libro, dijo, su voz temblorosa. Y quiero que sepan que estoy trabajando en mí misma. No soy perfecta, pero estoy aprendiendo. Lucía y Elena intercambiaron una mirada. No había rencor en sus corazones, solo compasión. Todos estamos aprendiendo, respondió Elena con una sonrisa. Carmen asintió, agradecida, y se alejó con una copia del libro bajo el brazo. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Lucía y Elena estaban en la azotea de su apartamento, con una botella de vino tinto y 2 copas. Habían recorrido un largo camino desde aquel vuelo que cambió sus vidas. Habían enfrentado el odio, pero también habían encontrado amor, apoyo y una comunidad que las abrazaba. ¿Qué sigue para nosotras?, preguntó Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Lucía. La periodista sonrió, mirando las luces de la ciudad. Seguir amándonos. Seguir luchando. Seguir siendo nosotras. El mundo no había cambiado del todo, pero ellas sí. Habían aprendido que su amor no solo era una resistencia contra el odio, sino una celebración de la vida misma. Cada mirada, cada beso, cada paso que daban juntas era una victoria. Y mientras la Giralda se alzaba en el horizonte, supieron que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían la una a la otra. El eco de su historia se extendió más allá de Sevilla, inspirando a otros a alzar la voz, a amarse sin miedo, a construir un mundo donde nadie tuviera que justificarse por ser quien es. Y en ese acto de valentía, Lucía y Elena encontraron su verdadero hogar, no en un lugar, sino en el amor que compartían.